Bendiciones a todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en este medio de comunicación a través de estos videos para tener comunión unos con otros y escudriñar la Escritura. Cuando la Escritura viene a nosotros es el mismo aliento de Dios que nos habla y nos impacta nuestro ser espiritual, y no solamente nuestro ser espiritual, nuestra alma, pensamientos, emociones y voluntad. Y también nos impacta en nuestro cuerpo y nos pone en un orden, nos alinea al Espíritu de Dios. Esperamos con el favor de Dios que próximamente en el segundo domingo de julio podamos todos reunirnos y tener comunión uh, completa, absoluta en lo natural, al vernos unos a otros, pero seguir escudriñando la Escritura y juntos dar gracias a Dios. Mientras tanto, les pido a ustedes que sigamos orando unos por otros. En toda situación en la que muchas familias están atravesando, en tiempos difíciles para algunos, que Dios nos anime, que Dios nos guíe y que Dios nos continúe sanando en Cristo Jesús. Así pues que hoy yo les pido a ustedes, vengamos entonces a la Escritura, al Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Si ustedes recordarán en algunos videos pasados, si ustedes quieren verlos y no los han visto, encuentra en la transfiguración, pero también en los textos del Evangelio de Marcos hemos dicho que primeramente este es el primer evangelio que se escribe y Lucas y Mateo se guían por este evangelio como su, digamos, lo que le llaman en inglés blueprints, que serían como el patrón en el que ellos guían para escribir sus evangelios. Y naturalmente ellos lo hacen en sus mismos temas de cada uno de ellos, diferentes. El Evangelio de Marcos viene a la mitad del Evangelio en el capítulo 8 y de ahí cambia, aun cuando en el capítulo 9 viene la transfiguración. El Evangelio de Marcos prácticamente tiene las dos partes. La primera es el Mesías ungido, donde Jesús hace milagros. Y los milagros son las muestras de que verdaderamente Dios está obrando a través de él. Y naturalmente enseña con autoridad, con unción. Todos están asombrados de su enseñanza. Y en este capítulo 5 estamos en esa parte de la primera mitad de este evangelio. En el capítulo 8 hace un cambio y es cuando Jesús empieza a anunciar que él va a ser aprendido y va a ser humillado, crucificado y su vida la va a perder. Pero va a volver a levantarse de nuevo. En este capítulo 5 de Marcos, la narración es algo interesante porque del versículo 21 al 43 son dos milagros. El milagro de la mujer que tiene el flujo de sangre y la hija de Jairo. Ahora ustedes se darán cuenta al leer esto, lo vamos a leer juntos y luego vamos a ir desarrollando el tema de la narración. Pero empieza con Jairo, un principal de la sinagoga, una persona de influencia, una persona que se encuentra en buena posición social. Viene a Jesús para pedirle que venga a su casa a sanar a su hija. Y en la ida a su casa, entonces Marcos pone otro milagro que es el milagro de esta mujer que se acerca a Jesús a tocar su manto. Y después de terminar con este milagro, entonces concluye lo que al principio se había empezado en los versículos del 21 al
al versículo 24, y luego continúa del versículo 35 al versículo 43. Entonces, esta narración que la separa el milagro de la mujer que toca el manto de Jesús, se combinan, y naturalmente no solamente se combinan aquí, pero se combinan en todo el Evangelio. Es digamos, un hilo de plata, un tejido en la narración de Marcos, que desarrolla todo el tema de Marcos. Y vamos a leerlo. Si ustedes tienen su Biblia, les pido que abran el Evangelio en esta narración. Capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Subrayemos, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea, subrayando, salva y vivirá. Versículo 24, pero fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban, subrayando, le apretaban. Ahora, 25, pero una mujer, aquí entra la narración diferente, pero una mujer desde hacía 12 años, subrayando 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes iba peor. Se puede identificar a muchas de las condiciones de muchos pacientes hoy en nuestros días con el cuidado de salud. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Subrayando, tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Subrayando, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Subrayando, ¿quién ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? Subrayando, la multitud te aprieta. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, subrayando, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, subrayando, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus azotes. Subrayando, te ha hecho salva. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, subrayando, no temas, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, subrayando en arameo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó, subrayando, levántate, se levantó, y andaba, pues tenía 12 años,
y se espantaron grandemente, subrayando se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diese de comer. Esta es la narración. Entonces, nosotros vemos aquí naturalmente que Marcos combina la historia de una mujer que ha sufrido una hemorragia durante 12 años con la curación de la hija de Jairo, al hacer que suceda el milagro de la mujer mientras Jesús se dirigía o se dirige a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga. En contraste con el estimado funcionario de la sinagoga, se le reconoce como Jairo. La mujer sigue siendo un miembro anónimo en la narración, nunca se le llama por nombre. Un miembro anónimo entre la gente. La duración de su aflicción y el hecho de que se ha empobrecido al gastar todos sus recursos en médicos que solo han empeorado su condición, subrayan las crisis de su situación, versículo 26. Y había sufrido mucho, así empieza. Su flujo de sangre presenta el peligro de una impureza, y esto es algo a considerar. Ella estaba impura, representaba una impureza ritual para cualquiera que entre en contacto con ella. Ven ustedes Levíticos capítulo 15, versículo 19 al 33. Por lo tanto, debió haber sido sometida a un aislamiento social similar al del hombre afligido por la lepra. Vean ustedes en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 41 y 42, este incidente. Ahora que venga el texto a la pantalla. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra de él y quedó limpio. Por lo tanto, en considerar los rituales de limpieza, esta mujer estaba totalmente aislada de contacto social y, sobre todo, mucho más, de venir al templo. No era ella lícita para hacer esto y tenía que guardar 7 días de rituales de pureza una vez que su condición haya terminado, y juntamente con cualquiera que viniera en contacto con ella. Ahora, el leproso fue sanado tan pronto como Jesús lo tocó. En esta historia, la mujer concluye, basándose en la reputación de Jesús, que solo el tocar su túnica sería suficiente para curarla, versículos 27 al 29, pero también debemos considerar que es la tradición judía, que es cuando el Mesías vendrá tan saturado de unción que sus mismos vestidos despedirán la unción, la sanidad y la restauración de Dios. Esto representa a Jesús como un taumaturgo, que quiere decir un hacedor de milagros. Los poderes mágicos fluyen desde el carismático sanador hasta su ropa, y cualquier cosa que le toque será inmediatamente sanado. Y esto obviamente lo tenemos en la narración de Hechos, capítulo 5, versículo 15. Dice: de modo que hasta sacaban los enfermos cuando Pedro y los discípulos pasaban, y los ponían en camilla y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y esto realmente nos indica que es verdaderamente una manifestación clara y obvia del poder de Dios a extremo realmente. Aún la sombra. Su curación instantánea de esta mujer demuestra que Jesús tiene tal poder, pero la historia no termina con esa conclusión.
Ahí podría haber terminado la historia en este caso, sino que Marcos está interesado en comunicarnos algo más allá de esto. Los resultados instantáneos separan a Jesús de otros sanadores, especialmente de los médicos en los que ha gastado sus recursos solo para empeorar, de acuerdo al versículo 25 al 26. Además, la condición de la mujer la ha vuelto impura, y esto es lo que estábamos tratando. Por lo tanto, debe superar sus límites sociales, sobre todo, y rituales más que esto, para acercarse y tocar a Jesús. Luchar entre la multitud demuestra su habilidad para superar los obstáculos que la separan de Jesús. Y no, sobre todo consideremos entonces que en las historias de controversia en los evangelios, cuando en otras partes de los otros evangelios, Jesús se muestra consciente de los pensamientos y motivos internos de sus oponentes, o sea, el narrador, el autor del evangelio, le da a Jesús omnisciencia de todo conocimiento, que Jesús conoce el corazón y lo que piensan las personas que se acercan a él. Aquí inmediatamente Jesús reconoce el poder curativo que ha pasado de él a la mujer. Versículo 30, si ustedes lo ven. Al indicar que Jesús se dio cuenta de esto, Marcos demuestra que la ropa de Jesús no está dotada de poderes mágicos en ninguna manera. El significado del milagro no requiere una el significado de este milagro, en otras palabras, requiere de una confrontación entre Jesús y la mujer. En ese intercambio entre Jesús y la mujer, su fe será identificada, de acuerdo a lo que Jesús le dice, como la verdadera fuente de su curación. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. De modo que, aunque la mujer, actuando simplemente sobre la reputación y la tradición de su tradición judía, y lo que ella empieza a creer de Jesús como Mesías, ella fue sanada. Los discípulos de Jesús continúan ignorando el poder real de Jesús. En otras palabras, para los discípulos, este fue otro evento de sanidad, porque Jesús tenía el favor de Dios. Y naturalmente esto proporciona el obstáculo separado para la divulgación pública del milagro. Y al preguntarse por la afirmación de Jesús de que alguien lo ha tocado, cuando Jesús se pregunta a sí mismo, en una multitud muchas personas lo harían, de naturalmente estar asombrada y desparramar la fama de Jesús como un sanador. Ahora consideremos en este caso a la mujer y la reacción de ella. El miedo de la mujer al ser descubierta sugiere la visión mágica de tales poderes curativos. Podría ser acusada de robar lo que pertenece al curandero sin la debida súplica o la debida paga. En otras palabras, hay tantos mensajes y significados en esta narración, porque tradicionalmente el primer siglo, si un curandero iba curando gente, se le daba las ofrendas, se le daba sus pagos, como se acostumbra hoy en nuestros días el ofrecer misas y pagar una cuota por ello, el pagar las ofrendas, en hacer esto o aquello religiosamente. De modo que al hacer esto, esta mujer se le pudiera haber acusado de que está robando lo que pertenece al curandero. Algunos otros comentaristas sugieren que su miedo surge de la posibilidad de la acusación de contaminación ritual. Se descubriría que ella anda entre la sociedad cuando no debería de haberlo hecho. La legislación de purificación del Qumran, los pergaminos descubiertos en el 45 al 47, en 1900, en las cuevas del Qumran, indica que después de que se detiene el flujo, en este caso como la condición de esta mujer,
se requiere un periodo de purificación de 7 días, seguido de lavado de ropa, antes de que quienes toquen a esa mujer, digamos, o a esa persona, estén libres de esa contaminación. En otras palabras, ella estaba en una condición, de acuerdo a las tradiciones del primer siglo y los ritos de pureza, era impura, y eso era lo que muy seguido los leprosos clamaban: impuro, impuro, para que todos se alejaran, porque en esta manera se daban cuenta, pues, que no tenía ningún contacto ni con la sociedad ni con nadie, ni tampoco mucho menos en el templo. Los lectores de Marcos saben que Jesús no estaba demasiado preocupado por el problema de la contaminación ritual, aun cuando Jesús, por ejemplo, en la sanidad de los 10 leprosos, Él les pide a ellos que vayan y se muestren al sacerdote en el templo para que sean ellos restaurados al participar de la comunidad y de la adoración. Pero Jesús no estaba totalmente, en ninguna manera, preocupado de la contaminación ritual, ya que había tocado a leprosos. Ustedes se darán cuenta en el capítulo 1, versículo 41, cuando toca al leproso. Y se dice que la mujer está familiarizada con la reputación de Jesús, ha de haber escuchado en algún lugar que Jesús había sanado a otros. En esa manera, esto la anima, y sobre todo por su tradición mesiánica. Ella se acerca porque sabe que si ella toca el borde de Jesús también podría ser sanada. Por lo tanto, la impureza ritual no parece ser el enfoque principal de esta narrativa en el Evangelio de Marcos. A diferencia de la historia de la curación del leproso, Jesús no instruye a la mujer a observar el periodo requerido de purificación, en este caso, como lo podemos notar, al despedirla. El intercambio entre Jesús y la mujer elimina cualquier sugerencia de que la ropa de Jesús estaba dotada de poderes mágicos, de acuerdo al Evangelio de Marcos. Ni Jesús la condena por intento de robo de su poder, o sea que eso no impactaba en la vida de Jesús y en la vida de esta mujer en este momento. Marcos indica en esta narración que Jesús no posee una fuerza mágica que cuente con su habilidad para sanar. El tema y el principal objetivo de Marcos es que, en cambio, la curación refleja la presencia del poder salvador de Dios. Vean ustedes en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, nos indica específicamente esto. Ver ahora que yo soy, la misma expresión que Dios le dio a Moisés: yo soy el que soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. En otras palabras, está hablando Dios de lo que a Dios le pertenece, como en el caso en el que Jesús dijo: al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. Dios es el dador, el sustentador y el que garantiza la vida eterna a todos, en verdad. De la misma manera, la presencia salvadora y sanadora de Jesús, en este caso, demuestra que el reino de Dios se ha acercado, en este caso. Veamos entonces también uno de los profetas, Oseas 11, capítulo 3. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín, tomándole por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Y ese es el constante estrago entre Dios y la humanidad, de que la humanidad es naturalmente orientada hacia lo que se palpa, lo que se ve, y cuando hay algo que puede ser una manifestación de Dios, se hace y se construye una idolatría, y Dios es el que reclama el honor y la honra únicamente. Ahora, en cuanto a la mujer, el gesto de la mujer de abrirse paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús se asemeja a la exhibida confianza en la sanidad que Jesús podría proveer,
por aquellos que llevaron al paralítico a Jesús. Allá en el capítulo 2, versículo 5, si ustedes recordarán, estando la casa llena de gente, lo subieron al techo y lo bajaron por el techo. Jesús señalaba la fe de la mujer como el verdadero, y esto es muy importante. Jesús hace énfasis en que verdaderamente el agente de su curación, y declara que la curación es permanente, pero que la fe ha sido la confianza que ella tiene en Jesús, el haber creído en Jesús. Eso es lo que ha traído esta sanidad. El miedo que la mujer exhibe al responder a la pregunta de Jesús de que quién lo había tocado proviene de su conocimiento de lo que había sucedido en ella, porque ahí lo dice el versículo 33, ella sintió, dice el versículo 33, la mujer entendiendo, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. En este caso, Jesús naturalmente la recibe, obviamente la recibe. Pero hay un temor tremendo en la mujer cuando se acerca a Jesús. En otras palabras, ella reconoce el extraordinario poder divino que transmite Jesús. El miedo y el temblor, en este caso, como lo expresa este versículo 33, son respuestas comunes de la humanidad a la presencia de lo divino. Los discípulos se llenaron de temor después de que Jesús calmó la tempestad. Y lo tenemos en el capítulo 4 mismo del Evangelio de Marcos, versículo 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe, no les une eso. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? En este caso, los discípulos se atemorizaron y en esta situación fueron acusados de no tener la suficiente fe, la suficiente dependencia, confianza en Dios. Pero esto es muy importante, porque si ustedes recuerdan, en el huerto, lo primero que vino al tomar del fruto que Dios no les pidió que no tomaran aún, primero vino la vergüenza, tuvieron temor, tuvieron vergüenza y se vistieron de hojas de higuera, pero después cuando Dios los buscó, ya no podían estar en la presencia de Dios. Ahora ellos temieron y se fueron, se escondieron. De esa manera, el miedo y el temor son reacciones o respuestas comunes a la presencia de lo divino. Y naturalmente Jesús en este caso les hace ver a ellos que no hay confianza en ellos, no hay dependencia, no conocen el estar en la presencia de Dios. Y asimismo le sucede a los gadarenos en la primera parte del capítulo 5. Ellos tenían tanto temor en el capítulo 5 de Marcos, versículos 16 y 17. Cuando ellos regresan a encontrar a aquel que estaba poseído de legiones y lo ven muy, muy tranquilo a los pies de Jesús, escuchando su enseñanza, ellos naturalmente llenos de temor, dice los versículos, los que habían visto le contaron, le habían pasado el endemoniado y lo de los cerdos, comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios, porque con temor ellos habían sido expuestos a la presencia de lo divino. Ahora Jesús se dirigió a la mujer llamándole hija, si ustedes ven en esta porción que estamos viendo, sugiriendo que ella ahora tiene una relación personal con Jesús como miembro de su familia. En el capítulo anterior a esto, capítulo 3, versículo 35, es donde se encuentra el incidente en que la familia de Jesús viene buscándole porque le acusan que está loco por lo que dice, y se le pregunta, ¿está tu madre y tus hermanos?
Y él dice a ellos, pero cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. De tal manera que se dirige a esta mujer de una manera relacional familiar, dice, y le acepta. Algunos ven su forma de dirigirse a ella como una indicación de la diferencia de estatus social entre los dos. Jesús era considerado como un rabí, aunque más bien el texto nos indica que al recibir a la mujer de esta manera, Jesús trata de borrar la brecha o las diferencias exhibidas al caer esta mujer a sus pies de Jesús como una manera de reverencia. Jesús trata de borrar esa diferencia para traerla a una familia en la que todos, como dice el apóstol Pablo, somos uno en la nueva creación de Dios. Y esto tiene connotaciones personales que el término mujer al principio, que él le dice mujer, sino ahora le dice hija, que se había utilizado para ella en el resto de la historia, pero ahora Jesús la recibe como hija en sí. Ahora, la sanidad de la hija de Jairo continúa después de esta narración y vamos a ver lo que Jairo representa en esta narración. Jairo se encuentra en el extremo opuesto de la escala socioeconómica de la mujer anónima, porque a esta mujer nunca se le reconoce como por su nombre. Su condición de gobernante de la sinagoga, digamos, lo distingue como un miembro rico e influyente de la comunidad. Habría estado acostumbrado quizá a que otros le pidieran favores. Uno podría esperar que una persona así envíe un emisario para pedirle a Jesús que venga y sane a la niña, como en el caso de el centurión que manda a sus emisarios a Pedro en el libro de los Hechos. El hecho de que el padre venga y se arroje a los pies de Jesús pidiendo ayuda muestra que está tan desesperadamente como la mujer que sufre la hemorragia. Estas dos incidentes muestran que la condición humana está en crisis extremas ante la muerte. Él también conoce la reputación de Jesús como sanador, al parecer, y está seguro de que si Jesús pone sus manos sobre la niña, ella se recuperaría. Versículo del 22 al 23. Los lectores de Marcos entonces pueden sorprenderse un poco al encontrar al líder de la sinagoga pidiendo ayuda, de acuerdo a la costumbre social y religiosa de esta comunidad en el primer siglo, ya que la última curación de Jesús, sobre todo, siendo él un líder de la sinagoga, la última, el último evento en el que Jesús estuvo en la sinagoga, llevó a un complot para destruirlo al mismo. Y solamente les voy a mostrar en el capítulo 3, versículos 5 al 6, y mirándolo, cuando Jesús está en la sinagoga en aquel entonces, él les pregunta a ellos al ver al manco, al ver a la persona enferma de su mano, y le dice, ¿es lícito sanar o dejar pasar esto y que se destruya la vida en el sábado? Porque ellos habían extendido las normas del descanso del sábado, de tal manera que en otras porciones del Evangelio Jesús entra en una discusión sobre ellos y les indica algo que es muy importante. Les dice, el sábado se hizo para el ser humano, no el ser humano se hizo para el sábado. O sea, les ha indicado a ellos, han hecho una idolatría de una ordenanza de la ley, o del Torah. Pero él le pregunta esto a ellos en esta ocasión y nadie le responde. Y dice el texto, y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo entonces al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano le fue restaurada. Y los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos,
eran las sectas que estaban, obviamente, eran posiblemente parte del Sanedrín, y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Aquí, en este caso, vemos pues que pues los lectores de los que leen el Evangelio de Marcos se sorprenden cuando Jairo viene y le pregunta que vaya a su casa, que ese es posiblemente está ahí mismo en la área de la sinagoga, cuando acaba de suceder un evento anterior en el que ahora ellos, los líderes de esta sinagoga, estaban queriéndolo ejecutar. Sin embargo, los lectores también saben que Marcos no atribuye esa hostilidad a los líderes de la sinagoga, lo cual sino ni local en ninguna manera, sino que sobre todas las cosas a los escribas del partido fariseo, fariseos y herodianos, dice el texto, es decir, funcionarios religiosos y políticos independientes de la comunidad local. Y por lo tanto, Jesús responde, al interrumpir el viaje a la casa de Jairo con la historia de la mujer que sufre una hemorragia continua, Marcos puede demostrar que Jesús puede curar una condición crónica sin siquiera tocar a la persona directamente. Pero recordemos que su historia principalmente destaca la importancia de la fe para la curación, lo que presenta a Jesús no como un sanador con poderes mágicos para vender. La interrupción de este incidente de la mujer crea una demora en la narración, de acuerdo a cómo se desarrolla, proporcionando el espacio para que la niña muera. Los mensajeros para informar al padre y a los dolientes para reunirse en la casa. Versículos del 35 y 38. Ahora los mensajeros presentan un obstáculo para la curación al aconsejar al padre que deje en paz a Jesús, ya que la niña había fallecido. Jesús toma la iniciativa diciéndole a Jairo que tenga fe, versículo 36. La referencia a la fe continúa, la conclusión entonces de lo que terminó acá para la historia de la mujer hacia la historia de la niña, la hija de Jairo. Y al entrelazar o entretejer en la narración las dos historias, Marcos le ha brindado a Jairo la oportunidad de presenciar esa escena de sanidad, por lo que él mismo estaba buscando. Los asociados y amigos continúan siendo un obstáculo para la curación. Cuando Jesús y sus compañeros llegan a la casa, los dolientes se ríen de su afirmación de que la niña no está muerta, sino solo duerme, versículos 38 al 40. Sin embargo, su respuesta asegura a los lectores que la niña está muerta, porque cuando ellos se burlan de él es porque ellos han sabido que en realidad la niña ha fallecido. Y tal burla desalentadora en el versículo 40 encaja con el elemento común en las tradiciones greco-romanas de milagros, de que el milagro es la respuesta del Dios a quienes dudan de sus poderes. Es otro tipo de estilo literario en el primer siglo en la comunidad greco-romana. Pero en el caso como el extenso relato de la narración de la mujer y la sanidad de ella, el escepticismo de los dolientes muestra a los lectores cuán extraordinario es realmente el poder de Jesús. Superar la muerte y no un diagnóstico equivocado. A diferencia de los milagros anteriores que se realizaron en público, ahora, en la sanidad de la hija de Jairo, Jesús
limita a la audiencia para este milagro. Los otros discípulos que le acompañan, Pedro, Santiago y Juan, servirán como un círculo interno en la transfiguración y en el Getsemaní. Serán los acompañantes de Jesús, testigos de los cuales vienen a formarse los evangelios. Esta limitación de testigos se repite en dos escenas del Antiguo Testamento. Si ustedes se darán cuenta, Elías restaurando la vida de aquel niño en Primera de Reyes capítulo 17 y Eliseo devolviéndole la vida al hijo de la Sunamita en Segunda de Reyes capítulo 4, que es la misma escena en el hecho de una sanidad y en el hecho de tener un círculo más íntimo en esta sanidad. En contraste con los patrones anteriores de un profeta que restaura la vida, Jesús no se dedica a la oración prolongada ni a los gestos físicos hacia el cuerpo antes de que sea restaurada la vida. Tomando la mano de la niña de una manera natural y tranquila, Jesús inmediatamente restaura su vida, así como la mujer se curó inmediatamente cuando tocó el manto de Jesús. Formalmente, este intento tiene una conclusión de dos partes. En este caso, en la sanidad de la niña. La niña demuestra que ha sido sanada levantándose y caminando. La reacción de asombro de los testigos indica que se ha producido un milagro. Sin embargo, aparentemente Jesús proporciona otra prueba de la cura cuando les ordena que alimenten a esta niña, en el versículo 43. La misma versión en los otros evangelios, Mateo, Lucas, que se guían por Marcos, se ajusta a cada tema de cada evangelio. En Mateo capítulo 9, versículo 25, Mateo acorta el episodio y omite la palabra de Jesús de que se le alimente a la niña. En Lucas capítulo 8, versículo 55, Lucas reubica la alimentación antes de la referencia final al asombro y la orden al silencio. Es posible que Marcos posiblemente haya puesto esta alimentación al final de la historia, porque el hilo, como antes había dicho, entretejido, el hilo de plata, que es el tema de Marcos, entretejido, viene a considerar dos grandes milagros de alimentación que aparecen en los relatos a continuación. Capítulo 6, versículo 31 al 44, que es la alimentación de los 5,000, y el capítulo 8, versículos 13 y 21. De esto hay mucho que decir, pero si ustedes tan solo consideran, digamos, el significado 5 y el significado 4, y próximamente en alguna otra ocasión podemos ver el significado de esto en el ministerio universal de Jesús, como Dios, a través de la vida de Jesús, llama al ser humano. En la alimentación del capítulo 6, el 5 representa el Torah. En la alimentación del capítulo 8, el 4 representa la universalidad, los 4 puntos cardinales, que también se extiende a otras naciones que no son judías. Ahora, Marcos adjunta un mandato de silencio a la conclusión de este milagro en el versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esto es muy importante, porque por otro lado, el endemoniado gadareno se le había dicho que regresara a su casa y les contara a los demás lo que Dios había hecho por él. En el capítulo 5, versículo 19. Ahora, cuando veremos, el endemoniado gadareno no era judío, estaba en una área de comunidad no judía. No se describe ninguna reacción en este contexto.
Dado el contexto narrativo en el que estamos nosotros viendo aquí en Marcos, la orden no tiene sentido. Jesús ha expulsado a una multitud de dolientes de la casa. Los amigos y asociados se han involucrado con la familia desde el principio. Ellos vienen acompañando a Jairo a ver a Jesús y luego otro grupo viene y le viene a seguir para indicarle que la niña había fallecido. Entonces, todos ellos están muy familiarizados con la familia desde el principio. Claramente, la cura de la niña no permanecerá en secreto. Si el pequeño grupo de testigos guarda silencio, digamos, sobre lo que sucedió en la habitación al Jesús darle la vida de regreso a esta criatura, entonces quizás, digamos, de acuerdo al tema narrativo, quizá prevalezca la explicación de Jesús a la multitud. La niña no está muerta, está dormida, en el versículo 39. El milagro en sí mismo provoca la cuestión de la identidad de Jesús y el asombro por el poder que ejerce. Dado que Marcos también enfatiza, y esto es muy importante en esta narración, la necesidad de la muerte de Jesús en la cruz. Ahora estamos aproximándonos de aquí en el capítulo 5 hacia el capítulo 8, donde cambia todo en el Evangelio de Marcos. El mandato de permanecer en silencio advierte a los lectores que no deben tratar el milagro como evidencia de la verdadera identidad de Jesús. O sea, cuando la gente pone el énfasis en el milagro, absolutamente quedan totalmente enfocados en el milagro y no en realidad el propósito del cual Jesús aparece y hace esos milagros. Porque Marcos está enfatizando en este caso, o está advirtiendo a los lectores que no deben tratar el milagro como evidencia de la verdadera identidad de Jesús, sino que nada debe de desviar del carácter actual de Jesús como el siervo sufriente y fiel a Dios, que ese es el tema del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, esto puede guiar a la gente, en este caso, si consideramos el texto en el primer siglo, a idolatrías. Ahora, algo más a considerar. La expresión lingüística en el texto. La petición de Jairo expresa la confianza de que si Jesús tocaba a la niña, ella se pondría bien, se sería restaurada la vida. Una tradición o una traducción secular de lo que quiere decir la palabra que se usa aquí en el griego es soté, que es ser salvo. A la mujer con hemorragia se le aseguró que su fe le había sanado. En otras palabras, en el versículo 34 le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Ven ustedes en este caso. El uso del verbo salvar en el contexto que anticipa un milagro, y esto obviamente más adelante la narración de Marcos, en el capítulo 6, versículos, ahí está, 56, donde quiera que entraba, ya sea en aldeas o ciudades o campos, mientras Jesús ministraba, ponía en las plazas a los que estaban enfermos, le rogaban que solo pudiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Nuevamente, la misma tradición del Mesías. Y esto es una característica prominente en la historia de la crucifixión, la sanidad. Jesús es desafiado a salvarse a sí mismo cuando Él está en la crucifixión. Vean ustedes que entonces hay una interpretación en la palabra del griego soté. Hay una rama de estudio dentro del texto bíblico, es soteriología, que quiere decir el discernimiento de la tradición bíblica y el texto bíblico sobre la salvación. Pero en fin,
En el capítulo 15, versículo 31 de Marcos, nosotros nos damos cuenta que los principales líderes religiosos se burlaban de Jesús y le decían con la misma raíz de esta palabra: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces, regresando a la narración de la hija de Jairo, el mandato de guardar silencio con respecto al poder de Jesús sobre la muerte puede anticipar el mandato de Jesús a los mismos tres discípulos de no decirles a nadie acerca de la transfiguración, sino hasta después de la resurrección. Y ven ustedes, este era el énfasis que Jesús les hizo cuando venían bajando después de la transfiguración del monte. Y Jesús les ordena que nadie debería de saber esto sino hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Porque Jesús, en ese sentido, era fiel a su misión. Y esto era una lucha interna, esta era una lucha constante, porque todos, en otras narraciones, como después de la alimentación de los 5,000, en Mateo inclusive, todos le querían hacer rey. Y naturalmente esa es una deficiencia humana, que cuando la autoridad, el poder, la atención se centra en una persona, muy por lo regular, la persona se echa a perder. El ser humano no puede manejar estas cosas como Dios lo puede hacer y ponerlo en su lugar. En este caso, aquí, en la narración de Marcos, se nos está indicando esta dinámica también como otro de las capas de significado dentro de esta narración de Marcos. Esa continua lucha y naturalmente tentación y conflicto en la vida de Jesús en relación con los demás. De tal manera que los episodios posteriores de la hija de la mujer sirofenicia, como por ejemplo en el capítulo 7, versículos 24 y 30, y la curación de un sordo, en el capítulo 7, versículos 31 y 36, dejarán en claro que Jesús en sí no se puede esconder de las multitudes. Y vean, este es otro de los aspectos de la vida de Jesús en conflicto continuo. No podía él estar aislado de la gente porque la gente siempre le buscaba. Si había alimentado a algunos y pasando en la barca al otro lado, allá lo encontraban de nuevo. De modo que la vida de Jesús en sí, por sus 3 años de ministerio, no tenía descanso. Era una demanda extrema y luego el conflicto de las malinterpretaciones de quién sería Jesús. Todo esto nos indica verdaderamente, en este caso, los retos en la vida ministerial de Jesús. Su orden de callar es frecuentemente desobedecida también y no genera fe. En otras palabras, solo asombra por sus poderes. Y el interés de Jesús era que cuando hubiera un milagro es porque generaba la fe, generaba la confianza en lo que era principal, en enfocarse en el hecho de que Dios estaba obrando en la vida de Jesús, no en el hecho del milagro. Por lo tanto, dos ejemplos en los que Jesús ordena silencio involucran el uso de frases arameas como parte de su curación. Capítulo 5 que acabamos de ver y luego en el capítulo 7, versículo 34, en el caso de la mujer sirofenicia. Este elemento, el uso de palabras secretas como distintivamente reflejan el idioma principal íntimo de Jesús, proporciona otra razón tradicional para ordenar el silencio. Además de sacar a la multitud de las habitaciones antes del milagro, porque eso es lo que hizo en el caso de la hija de Jairo. Para Marcos, tanto la mujer como Jairo vinieron a Jesús con la fe apropiada para los discípulos, para el discipulado, para los discípulos. En otras palabras, esta era la confianza, la creencia en Jesús como el Mesías. Y por lo tanto, esto crearía esta fe.
Sin esa fe, el mero testimonio de las poderosas obras de Jesús no convertirían a las multitudes despreciativas en creyentes, tanto como a los dolientes en el caso de la niña cuando él llega a la casa y todos se burlan de él, como en el caso de los líderes religiosos y políticos que le hacían burla en la cruz. El próximo episodio, y si ustedes ven conmigo en el capítulo 6, Jesús es rechazado por segunda vez en Nazaret. El próximo episodio en el que Jesús regresa a su tierra, sugiere que Jesús no puede obrar milagros entre los que carecen de esa fe, de los que no creen. La mujer que tocó el manto de Jesús, las multitudes que parecen acercarse, como también en los últimos significados, en el caso de la mujer, podríamos decir, ella toca el manto de Jesús mientras la multitud lo estruja. Y a veces me imagino en una reunión en el que en los cultos de alabanza se alaba, ¿cuántos de ahí están estrujando a Jesús? ¿Cuántos de ahí están verdaderamente tocando, llegando verdaderamente al corazón de la comunión de Dios en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ahí van por lo bonito de la alabanza, la emoción de los cantos, o por el hecho de que llevan un interés social, un intercambio social? ¿Cuántos de estos están en esa adoración, pero sus mentes y su corazón están en otro lado? En cuanto a la niña de Jairo, podemos nosotros decir que las narraciones de Marco tratan sobre creer, fe y sanidad en ese orden. Cuando las familias ven que sus seres queridos se recuperan en relación a la niña de la hija de Jairo, o que sus hijos se curan, digamos, hay gratitud hacia Dios. Esto genera gratitud y por lo tanto fortalece nuestra creencia, nuestra fe. Sin embargo, por cada familia en la que sus seres amados se recuperan por completo de una cirugía mayor o de una enfermedad potencialmente mortal, hay otras familias cuyos seres queridos mueren. ¿Dónde está la fe y la curación en esa situación? Y esa es mi experiencia como capellán en el hospital. Siempre me encuentro diciéndole a la gente, en la manera en la que solamente Dios sabe, y yo no pretendo tener idea de cómo Dios obra en ese sentido. Yo sé, les aseguro a las personas, cuando muere una criatura pequeña, cuando muere un adulto, cuando muere un niño en las áreas del cáncer, yo sé que Dios es fiel. Y aun cuando ahorita no se ve claramente, Dios les va a llevar adelante. Les va a dar paz, tranquilidad y esperanza. Y por lo tanto, nosotros podríamos decir, la fe y la sanación vienen después del hecho. Cuando las familias aprenden a recordar con gratitud, en verdad, al niño o adulto que perdieron. Es posible que los dolientes, obviamente, que se burlan de Jesús en la narración de Marcos, en la historia, no hayan creído que la niña tenía futuro. Estaba muerta, ellos se burlaban de Jesús. Algunos intérpretes han sugerido que, dado que el verbo para levantarse, cuando Jesús le dice a la niña, levántate, el verbo es egeiro, del griego, que se usa aquí. También se usa verdaderamente para la resurrección. Y Dios levantó a Jesús de la muerte, ereigo. Esta historia contiene un mensaje sobre la resurrección para los lectores cristianos de Marcos y para todos nosotros. Jesús se preocupa tanto por la niña
ya sea que regrese a la vida terrenal o pase a la vida con Dios después de la muerte, como lo hace con todos nuestros seres amados. Porque esta es la experiencia misma del mismo Jesús, la historia de esperanza, confianza y vida con Dios, que más tarde, en la narración de Marcos, Jesús experimenta en la resurrección. De modo que ahora yo les invito a ustedes entonces a tener nuestra... Vean ustedes entonces en Marcos capítulo 6, lo que antes había mencionado sobre lo que Jesús pudo o no pudo haber hecho, aún en el área de su familiaridad, donde estaba su familia. No pudo hacer milagros y él se asombraba de la incredulidad de ellos. Ese es el tema que conecta con la narración del capítulo 5 y que continúa adelante. Oremos a esta hora, pidámosle a Dios de su guía en los tiempos en que vivimos, en los contextos en los que nos encontramos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos has dado esperanza. Tú nos has dado confianza, oh Dios. Desde la antigüedad, oh Dios, a través de las páginas de la Escritura, el aliento que tú nos has dado. Siempre hemos visto que tú te has interesado por el bienestar del ser humano. Bendito Dios, tú nos has querido mostrar tu orden, tu sanidad, tu restauración. Tú, oh Dios, en tu corazón tienes el deseo intenso de reconciliación a todos nosotros, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias porque estás en nuestro medio. Gracias porque en Cristo tú has decidido enviarnos tu palabra encarnada en la vida de Jesús de Nazaret. Que ahora a través del poder de tu Santo Espíritu viene a encarnarse en nuestra vida también. Tú has venido a sanar, a restaurar, a liberar. Y te damos gracias por la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo, en quien creemos como nuestro Mesías. El ungido de Dios, que hace posible el camino a que todos nosotros experimentemos la libertad, el descanso de estar en tu presencia, oh Dios, y vivirla aquí en esta tierra, si tan solo escuchamos tu voz, si tan solo creemos y luego somos fieles. Tenemos la fe que Dios en Cristo, tú, oh Dios, en Cristo nos has entregado. Ahora, oh Dios, continúa obrando en nosotros. Saca nuestras inquietudes, inseguridades. Quita nuestros temores, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor, dice tu palabra, echa fuera el temor. Y ayúdanos, oh Dios, a acercarnos a tu presencia con plena confianza. De saber, oh Dios, que tú nos recibes con brazos abiertos hasta lo más profundo de tu ser.
Esa fue la oración de nuestro Salvador Cristo Jesús. Para que ellos estén donde yo esté, oró Jesús antes de ir a la cruz. Bendito Dios, continúa restaurando, sanando, liberando y afirmando a todos nosotros. Ayúdanos a vivir ya liberados de toda esta situación en la que hemos atravesado por ya el año y medio. Sabemos que en ti hay confianza, hay esperanza, hay fe. En ti hay plena y absoluta confianza y esperanza. Te damos gracias, oh Dios. Hoy, este día y siempre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Así de esta manera, que Dios les guarde y les bendiga siempre, les proteja y la única manera, la única razón por la cual vivimos en esta tierra, no solamente, sí, es cierto, tenemos obligaciones, responsabilidades, trabajos, tenemos obligaciones y compromisos en nuestras relaciones porque lo hacemos de corazón en nuestra familia, en nuestras amistades y sobre todo en nuestra comunión en la familia de Cristo Jesús. Pero la única relación a todo y el único propósito por el cual vivimos y Dios continúa dándonos la vida aquí es para conocerle ya ahora. Qué tan maravilloso es vivir en la presencia de Dios. Ahora podemos hacerlo. Que esto sea de ánimo, fortaleza y que crea confianza. Adelante en Cristo Jesús. Amén y amén.